Una vez formulada la imputación, la Fiscalía, ¿algo que agregar? Sí, su señoría. Permiso para desplazarme por la sala. Concedido. Gracias. En términos del primer párrafo del artículo 19 constitucional, en relación a los numerales 313, 314, 315 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita que se vincule a proceso al imputado, ¿ya? Que es de opinión de esta razón social que se actualice el contenido del arábigo 316 del ordenamiento citado, toda vez que en audiencias pasadas se formuló la imputación a Rosalba Velázquez Valderas por la posible comisión del hecho que la ley señala como delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad en contra de animales no humanos, establecido en el artículo 350 ter del Código Penal para el Distrito Federal. En este acto, solicito que se me tenga por reproducido el cuadro fáctico, así como los datos de prueba a los cuales ya hice alusión en la audiencia pasada. Lo anterior conforme al estudio que a continuación se hace. La conducta es de acción, ya que se tienen los datos de prueba suficientes para acreditar que la imputada colocó en los alrededores del Parque México bolsas que contenían pollo envenenado con la finalidad de que los animales que acuden de manera cotidiana al parque lo consumieran y de este modo perdieran la vida. Para esto contamos con los datos de prueba de las diligencias de investigación tanto en el Parque México como en el domicilio de la imputada por parte del policía investigador Jacinto Soto Olivares, adscrito a la Coordinación de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, las cuales se desprende que en el domicilio de la señora Rosalba se encontraron 13 pollos congelados, una cantidad inusual tomando en cuenta que habita sola, demostrándose así la premeditación del delito. Además, se cuenta con las entrevistas de Luis Antonio Urrutia Domenzaín, César Augusto Ramírez Hernández y Marina Albazán Morales, las cuales coinciden en que la imputada mencionó, y cito: estos perros ya me tienen harta, pinches animales, pero los voy a seguir matando a todos hasta que no quede ninguno. La conducta de la imputada trajo como consecuencia la muerte de los perros, lo que se comprueba con el dicho del querellante y los ofendidos, y queda evidenciado con el informe de necropsia que más adelante detallaré. Por lo que hace el sujeto activo a la señora Rosalba Velázquez Valderas, conforme al artículo 22 del Código Penal para el Distrito Federal, toda vez que ella fue quien ejecutó todos los movimientos corpóreos para acabar con la vida de los animales. Para comprobar que la imputada es el sujeto activo y autor material, contamos con su misma entrevista, en la cual ella menciona ser ingeniera química jubilada y, atendiendo a las razones de la lógica, es muy probable que ella haya envenenado los pollos para depositarlos en el Parque México, ocasionando como resultado material la muerte de los perros. En cuanto a los sujetos pasivos, tenemos a quienes resienten la conducta del sujeto activo. En este caso concreto son Ramón Salazar Villagómez, quien era dueño de una perra Akita y se acredita con el acta de querella, así como Luciana Franco Acuña, Daniel Michel Santos Coy y Regina Sanz y Tomillero. Estos tres últimos se acreditan con sus respectivas entrevistas a ofendido que se encuentran en la carpeta de investigación 1983/2015. La vida de los animales no humanos es el bien jurídico tutelado y objeto material es el cuerpo de los mismos perros, lo cual se vio dañado por la conducta realizada por la señora Rosalba. Y para acreditar esto, tenemos como dato de prueba el informe de necropsia canina por parte del perito médico Pedro Miguel Valeriano, que es zootecnista y legista, además del informe toxicológico, los cuales arrojan que los perros murieron a causa de un síndrome asfíctico provocado por elementos hemodinámicos que se dan por factores externos a los animales, advirtiendo que el nexo causal entre la conducta desplegada por el activo y el resultado producido es adecuado e idóneo, puesto que de no haberse realizado dicha conducta, no se habría visto el bien jurídico tutelado, dañado y tutelado por la norma penal. El tipo subjetivo de conformidad con el artículo 18 del Código Penal para el Distrito Federal es un dolo directo, ya que la imputada tenía toda la intención de que los perros murieran a causa del pollo envenenado que ella colocó en el Parque México. Ahora bien, atendiendo la fracción cuarta del arábigo 316 del Código Procedimental Penal, de los antecedentes de la investigación no se desprenden datos que actualicen una causal excluyente del hecho que la ley señala como delito. Por lo tanto, se reitera mi solicitud a que se vincule al proceso a la señora Rosalba Velázquez Valderas por los hechos ya anunciados, así como por su participación y comisión a los cuales ya hice alusión. Es todo, su señoría. ¿La defensa tiene algo que manifestar? Sí, su señoría. Permiso para desplazarme a la sala. Concedido. Gracias. Su señoría, con fundamento en el artículo 319 del Código Nacional
Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita se dicte auto de no vinculación a proceso, toda vez que no se colmen el segundo de los requisitos de fondo que menciona el artículo 16 de la Ley Procesal. Lo anterior conforme a lo siguiente. Si bien es cierto, está satisfecha la exigencia establecida en el artículo 316, fracción tercera, y encontramos datos que establecen un hecho que la ley señala como delito. No menos cierto es que los datos mencionados por el órgano de investigación resultan insuficientes, no idóneos e impertinentes para sustentar la probabilidad de que mi defendida, la señora Rosalba Velázquez Valderas, fue supuestamente el sujeto activo que ejecutó la conducta ilícita mencionada por la Fiscalía con fundamento en el artículo 350 ter del Código Penal para el Distrito Federal y en el artículo 29, fracción 1 y 2 de la misma ley sustantiva en la que menciona las causas de tipicidad. Lo anterior, porque el artículo 265 procedimental contempla la forma de valorar los datos de prueba de manera lógica y libre, apreciando de manera conjunta, integral y armónica. En tal sentido, estos datos de prueba no pueden tener el estándar del probatorio que precisa la Fiscalía en atención a lo siguiente. De la declaración del mesero César Augusto, de Luis Antonio Urrutia y de su novia Mariana Albazar, no es loable concluir que mi defendida, la señora Rosalba, tenga dominio de los hechos de las conductas antes mencionadas por la Fiscalía, toda vez que estas personas no son testigos presenciales de los hechos que se imputan y solo se basan en un comentario que mi defendida expresó en el momento en que fue agredida por el perro de raza mastín napolitano de la pareja. Ahora bien, del informe policial vale decir que la agencia de investigación no ha encontrado ninguna prueba que afirme de manera 100% segura que mi defendida sea la culpable de los hechos, ya que las pruebas fotográficas anexas a la carpeta de investigación son de mala calidad y no se alcanza a distinguir a la persona dentro de ella. Del informe pericial a cargo del perito Pedro Miguel Valeriano, en su conclusión menciona que la muerte del cánido llamado Laika es provocado por el síndrome asfíctico y este causado por el compuesto químico llamado estregnina, contenido en los pollos encontrados en el Parque México. Cabe mencionar que la diligencia practicada por la agencia de investigación se encontró un raticida, fosfato de zinc, en el departamento de mi defendida, el cual se aprecia en la prueba fotográfica número 1 anexa de la carpeta de investigación, el cual la Fiscalía señala como posible fuente del veneno. Esto se refuta ya que en la prueba fotográfica antes mencionada se puede apreciar claramente que no cuenta con el compuesto químico estregnina, dicho compuesto causante de las muertes de los cánidos. Su señoría, debe tomarse en consideración la sinceridad con la que se ha conducido mi defendida, toda vez que sin necesidad de dar explicación alguna, ella ha sido precisa en señalar y exponer su intención a fin de facilitar la indagatoria ministerial. Tan es así que ella permitió libre acceso a su domicilio y permitió que se llevaran el raticida y sus pollos. Toda vez que no se ha probado más allá de toda duda razonable, y por las razones antes mencionadas, es que solicitamos no se acceda a la solicitud del agente del Ministerio Público y ordenando en consecuencia no se dicte auto de vinculación al proceso por no cumplirse los requisitos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es cuanto, señoría. Tomando en cuenta los datos de prueba de la carpeta de investigación, ¿la Fiscalía desea manifestar algo más? Sí, su señoría. Adelante. Permiso para desplazarme por la sala. Concedido. Su señoría, de conformidad con el artículo sexto párrafo decimotercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a los numerales 153, 154, 156 y demás relativos a los aplicables al Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita se imponga a la señora Rosalba Velázquez Valderas las medidas cautelares en los supuestos siguientes: primero, segundo, séptimo y octavo del arábigo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales en atención a lo siguiente: la presentación periódica ante la agencia del Ministerio Público relativa a esta jurisdicción, toda vez que, atendiendo a los riesgos procesales y en atención a lo que obra en la carpeta de investigación, se desprende que la imputada no cuenta con algún dependiente económico o familia que pueda impedir que ella pertenezca a esta jurisdicción, por lo cual, asimismo, en el supuesto segundo del arábigo multicitado, esta razón social solicita se imponga la exhibición de una garantía económica por la cantidad de 25,000 pesos para garantizar el pago de los daños que de esta resulte a los ofendidos, desglosando la cantidad de 5,000 pesos a cada uno de los ofendidos por cada canino que perdiese la vida, por en caso que la imputada resulte responsable del delito que se le atribuye,
tipificado en el artículo 350 ter del Código Penal para el Distrito Federal, y así cumplir con la reparación del daño determinado que el médico veterinario detalló en la necropsia que uno de los caninos había sufrido asfixia por envenenamiento, y así los demás teniendo el mismo síntoma provocando el mismo resultado. En este orden de ideas y para evitar la sustracción de la justicia a la señora Rosalba, esta fiscalía solicita que la imputada comparezca a esta jurisdicción cada día lunes para proceder a firmar y que conste que no pretende sustraerse de esta acción penal. De igual manera, la fracción séptima del mismo numeral que indica la prohibición de acudir a determinado lugar, por lo que pido a usted determine que la imputada no acuda al Parque México en el periodo que dure su proceso para evitar confrontaciones ante los ofendidos y la imputada, asimismo, cuidando la integridad de los caninos y la imputada. De igual manera, la prohibición de convivir con caninos, ya que no ha podido acreditarse dentro de la investigación que no tiene alguna actividad que esté involucrada y que vele por el bienestar de los caninos y la protección de estos mismos. Asimismo, oscila un riesgo mínimo y medio, riesgo para todo canino, en virtud de que existe riesgo fundado por los caninos y ofendidos. Asimismo, para evitar el contacto o concurrir al café donde labora el señor César Augusto, elemento clave como testigo para evitar el posible contacto, evitando una ocasión, riña o enfrentamiento que puede ocasionar graves circunstancias de derecho, cuidando la integridad de ellos, atendiendo a las circunstancias de gravedad y relativos a lo de hecho, tal y como lo indica el reporte proporcionado a las partes al inicio de la presente audiencia por la Unidad de Suspensión de Medidas Cautelares. Por lo que hace a la función de las medidas cautelares, consideramos que debe ser todo el trámite y sustracción del proceso penal. Es todo, su señoría. ¿La defensa desea manifestar algo? Sí, su señoría. Adelante. Pido permiso para desplazarme por la sala. Concedido. Su señoría, con fundamento en los artículos 156, 158, 160, 161 y 163 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita a este tribunal se analicen la idoneidad, necesidad y proporcionalidad como rectores en la aplicación de las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía y se opone a todas y cada una de ellas. Con fundamento en el artículo 19 constitucional y aplicando el criterio de la mínima intervención según las circunstancias particulares a cada persona, esta defensa considera que dichas medidas son desproporcionadas y lesivas para mi defendida. La proporcionalidad se refiere a que se debe primar el principio que ocasionare un menor daño en proporción al beneficio correlativo que se obtenga para los demás. Y en la especie el beneficio que se lograría es ínfimo en comparación al perjuicio que causaría a mi defendida. Atendiendo a las medidas cautelares solicitadas por el órgano de acusación y plasmadas en el artículo 155 del Código Nacional, concretamente en sus fracciones primera, segunda, séptima y octava, y en lo que respecta a la fracción primera, fundamento mi oposición toda vez que la señora Rosalba Velázquez Valderas, al tener una avanzada edad de 71 años, viuda y sin hijos que la apoyen, por lo cual es sumamente complicado desplazarse y asistir de manera periódica a firmar ante dicha autoridad. Al igual que no debemos soslayar que mi defendida cooperó de manera flexible con la autoridad correspondiente en la representación del agente policial adscrito para realizar y practicar diligencias de investigación al permitir el acceso a su domicilio, pertenencias y habitaciones personales para realizar una inspección ocular en busca de medios de prueba que la vincularan con la imputación en su contra. Por lo tanto, mi cliente no representa conductas de querer evadir la acción de la justicia. Siguiendo el mismo orden de ideas en lo que respecta a la fracción segunda del mismo precepto, esta defensa considera que dicha medida no tiene fundamento para su aplicación, ya que la Fiscalía no acredita su petición debido a que en la carpeta de investigación del caso que nos ocupa no obra ninguna referencia por parte de los ofendidos, ni tampoco algún avalúo proporcionado por algún perito certificado a dicha garantía.
Por lo tanto, la Fiscalía no acredita ninguna base para exigir garantía económica como reparación del daño. En referencia a la fracción séptima del precepto en cuestión, esta defensa se opone con fundamento en el artículo 11º constitucional, párrafo primero, a razón de que se estaría coartando el derecho de mi defendida al libre tránsito por el territorio nacional. Aunado a esto, cabe mencionar que la necesidad consiste en que la limitación de cierto derecho fundamental debe ser estrictamente necesario para la realización de un fin, ya que la evaluación se desprende que el riesgo para los ofendidos y testigos es inexistente. En primer lugar, porque mi defendida manifiesta una fobia evidente hacia los cánidos. Por lo tanto, para ella es innecesario ingresar al Parque México debido a la concurrencia habitual de estas mascotas. En segundo lugar, porque mi clienta vive en el edificio contiguo al lugar donde sucedieron los hechos citados con fecha 10 de octubre de 2015. Por lo tanto, es paso obligada para la señora Rosalba acceder a su domicilio. Ya por último, en lo que respecta en la fracción octava de la norma que nos ocupa, de igual manera es innecesaria la aplicación de la medida. Considero que debe suprimirse a razón de que mi clienta, como ya se señaló con anterioridad, cuenta con una avanzada edad de 71 años, como para dirigirse con fines violentos hacia las partes involucradas, y no representan algún peligro inminente hacia la integridad de las personas. Además, cabe mencionar que la señora Rosalba Velázquez Valderas se compromete a manejarse con el debido respeto y tolerancia, además de no ejercer ningún tipo de agresión o coacción hacia los ofendidos y testigos. Por lo tanto, señoría, le solicito que no se impongan las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público, toda vez que no son proporcionales para mi defendida. Es cuanto, señoría.